Hola, Así hola. es, bienvenidos. Muchas gracias, Emi. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, de maravilla. Feliz de estar de regreso aquí con nuestras charlas de los miércoles. Así es, nosotros encantadísimos de compartirles nuestros secretos de autor y de permitirle eso, compartirle estas pequeñas pildoritas de conocimiento que cuando uno va reuniéndolas una a una, se da cuenta de que está armando un gran rompecabezas. Y esto de tener las herramientas justas y necesarias para mejorar nuestra escritura, me parece que son absolutamente valiosas. Lo digo así porque así lo ha sido para mí y creo que también para ti, Emi, conocer algunos, digamos, detalles de esos secretos que los autores tienen para mejorar su escritura siempre nos lleva a un mejor lugar. Absolutamente. Y el día de hoy es fabuloso porque tenemos una de las herramientas básicas para cuando escribimos. Los párrafos. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo los armamos? ¿Cómo están constituidos? Platícanos, Ale. Tu artículo fue precisamente de los párrafos, entonces, ¿por qué te vino a la mente esto? ¿Y tú cómo los piensas cuando los haces? Bueno, voy a la respuesta de la primera pregunta. ¿Por qué los párrafos? Creo que los párrafos son una de esas unidades significantes que es vital tenerlas claras cuando vamos a escribir. Cuando nosotros pensamos en lanzarnos a escribir, ya sea un cuento, una novela, incluso un ensayo, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio. Y ese principio a veces es un poco resbaladizo. De pronto no sabemos por dónde empezar. Pensar en el párrafo inicial, en el párrafo introductorio, nos permite tener esa claridad. Es como si dijéramos, bienvenidos, estamos aquí para contar esta historia. Entonces, cuando uno tiene claro esa parte, como que el resto se clarifica. Esto yo no lo tenía tan claro. Así que cuando lo descubrí, cuando lo aprendí, cuando lo apliqué, cuando lo corroboré, me di cuenta que el párrafo, la estructura del párrafo, saber cómo se integra un párrafo, cuáles son los diferentes tipos de párrafo y cómo trabajar en ellos, hizo la diferencia en mi escritura. Así que, bueno, por eso es que hoy estamos hablando del párrafo. ¿Cómo le hago yo para trabajar ese asunto resbaladizo? Bueno, en primer lugar me puse a investigar qué era el párrafo. Cuando comprendí que era esta unidad significante y que además tenía que ver con su nombre, parágrafos, que viene del griego para eh, semejante y grafos, escritura, palabra, entonces entendí que un párrafo es la unión de estas unidades significantes que son semejantes entre sí porque tienen una unidad temática. Y entonces eso hizo como clic en mi cerebro y dije, claro, ahora es muy fácil saber en dónde comienza y termina un párrafo si yo releo lo que estoy escribiendo y me doy cuenta dónde está la idea principal. ¿Cuál es la oración que es la más importante en eso que quiero decir? Y cuáles son las oraciones complementarias. Eso a mí me deja mucho más claro en dónde tengo que poner un punto y aparte para generar esta congruencia, esta cohesión, esta unidad de sentido y poder caminar en el siguiente párrafo. Entonces, así es como lo hago yo. A veces primero, pues nos soltamos a escribir, taca, 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 taca. Y después resulta que cuando miras el texto, mm, es un texto con muchas líneas, con muchos pisos, le llamamos, ¿no? Y si es un párrafo largo, creo que hay que revisar el párrafo porque probablemente necesita ser separado. Así que por eso estamos hablando hoy del párrafo y así es como comienzo yo a trabajar con los párrafos. Voy a devolverte la pregunta. ¿Tú cómo haces para separar un párrafo?
¿O cómo te llevas con ellos? Bueno, yo utilizo varias, digamos, distintos tipos de párrafos, ¿no? Y depende de qué es lo que quiero comunicar y cómo quiero comunicarlo. Si el párrafo definitivamente necesita tener una idea principal, esa idea principal puede ser perfectamente expresada o puede ser entendida sin estar perfectamente expresada en ese párrafo. Y a partir de eso, tenemos las oraciones que apoyan esa idea principal. Una vez que la idea principal cambia, cambia el párrafo. Entonces, puedo hablar de una pregunta, puedo hablar de un, no sé, por ejemplo, puedo decir que en una voy a dar un consejo, en otra voy a dar una opción, en otra voy a dar un concepto. Entonces, cada idea es diferente, aunque vaya ligada a un todo. Entonces, voy a ir separándolo por cómo voy ligando las ideas. Eso es como que a grandes rasgos. Pero también debe uno de pensar, ya que va uno más adelantado en la manera de escribir, cómo es que voy a utilizar los párrafos para dar ritmo a la escritura. Me gusta esto que hablas del ritmo del párrafo. El ritmo del párrafo es como la respiración del autor y de la obra particular que está escribiendo. Uh-huh. En el ritmo está la puntuación, está el aliento. Hay a veces oraciones que son muy largas, oraciones que son muy cortas, oraciones que incluso tienen como todo este cuerpo para convertirse una sola oración en un párrafo o incluso una sola palabra en un párrafo. Y entonces es ahí donde creo que puede uno observar con mayor atención y emocionarse ante esa voz del autor a través de cómo construye sus párrafos, cómo construye sus oraciones, cómo construye la estructura de su historia justo a partir de la división que cada párrafo tiene en su texto. Y me gusta mucho esto que dices acerca del ritmo, porque a veces nos encontramos con textos que necesitan ser contados con párrafos muy cortos, porque adquieren una velocidad y un ritmo muy particular. No es lo mismo, pongamos una escena de acción contada en un párrafo de 10 pisos a esa misma escena de acción, pero contada en oraciones de 4 o de 3 líneas. La velocidad de lectura se vuelve vertiginosa. ¿Qué ocurre con los párrafos largos? Los párrafos largos generalmente son párrafos reflexivos, son párrafos en donde la idea se prolonga porque necesita ser explicada, necesita ser argumentada. Y entonces nos encontramos con párrafos de concepto, párrafos argumentales e incluso algunos párrafos narrativos que justo a partir de la narración, de la consecución de hechos, nos pueden permitir acercarnos a eso que se quiere comunicar. Así que eso del ritmo me gusta mucho como lo nombres. Sí, a mí me gusta escribir con una mezcla de oraciones cortas, medias y largas, pero también de párrafos. Normalmente yo tengo párrafos, digamos, medios y cortos, e incluso párrafos de una sola oración o a veces de una sola palabra. ¿Por qué? Porque va con un cierto ritmo, va agarrando una velocidad, como mencionabas hace ratito, y también es para enfatizar ciertas ideas. Y algo que a mí me choca ver son párrafos así enormes, enormes, larguísimos, larguísimos, que hasta da flojera porque es una mancha enorme de texto negro en el papel o en la computadora. Eso visualmente no es muy atractivo y si
como meter todos los conceptos y todas las ideas y cada una de las frases que está en ese párrafo kilométrico, va a ser mucho más difícil de que lo procesemos todo. Estoy de acuerdo. Todo el Y párrafo podemos condensarlo mejor. ¿Tú qué opinas, Lali? pues mira, yo creo que los escritores vamos siendo como eso, como nos vamos metamorfoseando. Y a veces podemos ser eso, solo como frases cortas, párrafos breves, pero a veces también somos párrafos muy largos. Así como a veces somos lectores que buscamos algo vertiginoso y otras veces buscamos ser lectores que se quieren quedar ahí para regresar al texto, comprenderlo y volver a regresar y reformular y filosofar incluso en torno a eso que se está leyendo. Entonces, no, no discriminaría ni a uno ni a otro. Creo que ambos tienen la posibilidad de generar historias extraordinarias y que dependerá de qué es lo que se busque que se cree un párrafo corto o un párrafo largo. ¿Qué es preferible para los primeros lectores? Es preferible tener párrafos breves que no requieran demasiada atención de él para mantenerse en la historia. Ya los lectores que son, digamos, con algunas millas de kilometraje andado, entonces preferimos también lecturas que, aunque sean kilométricas en cuanto a los párrafos, sí nos permitan llegar a un lugar, digamos, más reflexivo, tener un poquito más de atención al conocimiento profundo, digamos, de lo que se está compartiendo. Entonces, pues digamos que soy partidaria de ambas posibilidades, tanto de los párrafos cortos que nos dan la oportunidad de caminar más velozmente en una historia, como de aquellos que tienen a bien hacernos que entremos en la mente del escritor, en la mente del personaje o incluso en la forma de narrar que adquiere el narrador cuando se da la oportunidad de hacer textos largos. Por ejemplo, los textos históricos generalmente ocupan muchos textos largos porque son párrafos argumentativos, nos están dando muchos datos, mucha información y necesitan crecer un poco. Si nosotros nos vamos a un ensayo, pues los ensayos generalmente necesitan de estos párrafos argumentativos o conceptuales en donde hay que desarrollar demasiadas ideas complementarias para explicar la principal. Entonces, creo que si sabemos esa diferencia y podemos tomar decisión respecto de qué quiero escribir y qué es lo que yo quiero que ocurra con mi lector, entonces vamos a poder dosificarnos en ambos y hacer que la experiencia lectora sea favorable 100%. Ah, tu micrófono está apagado. Perdonen ustedes, como se me cortó hace un momentito la transmisión, pero ya. Pero estoy de acuerdo contigo, Ale, de que necesitamos saber cómo funcionan los párrafos y cómo podemos utilizarlos, qué tipo de párrafos son, eh, y dependiendo de qué es lo que estamos nosotros escribiendo. Pero regresando a novela o a cuento, normalmente los párrafos muy largos no son tan deseables, a menos de que, como mencionabas, nos vamos a la parte de introspección, etcétera, y aún así necesitamos ver que venga de acuerdo con la idea que estamos tratando de dar y que sea fácil de comprender esa idea en párrafos que tengan la medida exacta para que no sea aburrido, para que nos mantenga ahí y para que no esté cambiando de ideas, que sea una misma idea que nos proporcione la información que necesitamos para disfrutarlo mejor. Sí, aunque también me quedo pensando en esas escenas en donde el personaje tiene una mente, eso, caótica.
Y entonces justo un párrafo largo nos puede permitir entrar a esa psique y ver cómo una idea salta a otra y luego a otra de una manera absolutamente eso, caótico, y eso ya nos da el perfil del personaje. Pero, regresando a lo que tú dices, siempre y cuando esté justificada esa herramienta, entonces es que uno puede decir palomita porque esto le otorga información y verosimilitud a lo que estamos construyendo en cuanto al personaje. Si el escritor está generando ideas erráticas y caóticas en su texto, es hora entonces de intervenir los párrafos, de atender al orden de las ideas y reestructurar eso que se está escribiendo para darle eso, coherencia, cohesión, unidad y, como dices, ritmo y al final estilo. Porque justo a partir de cómo utilizamos nuestra separación de párrafo, también es que encontramos el estilo del escritor. Uh-huh. Mucho se habla del estilo, qué es el estilo, cómo se hace el estilo. Y bueno, es una mezcla de cosas, desde las palabras que utilizamos, cómo las engarzamos, qué tan largas o cortas son nuestras oraciones y definitivamente también la extensión de nuestros párrafos. Eso es innegable. Hay escritores que utilizan párrafos mucho más largos que otros, que utilizan más oraciones en un párrafo para dar la idea, son oraciones complementarias, y otros que se van más a la carnita del asunto y se van directo a lo que quieren decir. Ahora, vamos a los párrafos de diálogo. Ahí recordemos que hay distintos tipos de diálogo, el diálogo directo, diálogo indirecto y diálogo libre. Vayámonos al diálogo directo, que es el que empieza con la raya de diálogo normalmente. En algunos países también lo utilizan con las comillas angulares o españolas, pero ese diálogo empieza, cuando empieza el diálogo empieza un párrafo. Cuando empieza a hablar una persona, empieza el párrafo directamente con el diálogo y puede o no tener una acotación. Y algo que aprendí yo con guionismo es que los diálogos deben de ser cortos, deben de ser al grano. Y entonces, si tenemos diálogos que más bien se convierten en monólogos, puede llegar a ser muy aburrido. Los estilos han cambiado. Hay en muchas obras clásicas diálogos que iban, o se convertían en monólogos de páginas completas. Eso ya no se estila, ya el lector moderno ya no busca ese tipo de párrafos o de diálogos largos. Ahora nos vamos por diálogos más cortos que quepan un párrafo corto. ¿Cuál es tu manera de pensar acerca de eso, Ale? A mí me encanta el tema de los diálogos, sobre todo cuando aprendimos a puntearlos. Ese diálogo directo tiene cositas muy interesantes y que creo que vamos a hacer una entrada específicamente para hablar de diálogo y cómo se puntea un diálogo. Pero bueno, estamos en el tema de párrafo. Me encantan los diálogos y mirarlos como párrafos, porque entonces descubrimos que para separar un diálogo de una acotación, a veces esa acotación tiene que ser separada del diálogo. A veces esa acotación necesita encontrar en dónde sí está hablando de lo que se dice y dónde está hablando de lo que se hace posterior a ese diálogo. Esa minucia, esa sutileza hace que podamos separar el párrafo de diálogo de una manera correcta. Y esa es una de las cosas que me encanta cuando estamos haciendo esta revisión de textos y encontrar que, esto no se refiere al diálogo, esto se refiere a la acción. Entonces, punto y aparte, ¿no? Esa parte me encanta. Creo que es de esas cosas que cuando uno ya comienza a mirarlas, puede decir, creo que estoy en un escaloncito más arriba de como estaba escribiendo al principio,
porque es lo que hace que nuestra escritura se profesionalice. Entonces, bueno, esa es como una parte de los diálogos que me gusta mucho cuando estamos hablando de diálogo. Mirar la puntuación y mirar la posibilidad de que estas acotaciones nos permitan también correr el riesgo de hacer un diálogo muy largo que parezca monólogo y aplicar nuestra famosa regla de 3. Es decir, usted comienza su raya, comienza el diálogo se extiende cada vez más. Bueno, utilice la regla de 3. 3 oraciones y una acotación. Punto. Sigue el diálogo. Bla, 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 bla. Otras 3 oraciones y acotación. Nunca más de 3 acotaciones, porque entonces ya ahí sí el lector se va a perder y no le va a dar oportunidad de regresarse porque se va a volver a perder. Entonces, creo que hay ciertas herramientas que se pueden utilizar si uno quiere hacer un diálogo directo tipo monólogo sin morir en el intento, pero que hay que saber utilizar esas herramientas. Y las acotaciones pueden ser un gran recurso, pero tampoco se puede abusar de él. En mi caso, yo no soy partidario de esa regla de 3. Para mí, máximo una acotación por entrada de diálogo. Máximo. Puede Ese ser es en el medio estilo de Emilio. o al final. Sí. Entre más acotaciones, más interrupción hay a lo que se está diciendo. Entonces, en un solo párrafo de entrada de diálogo, voy a tener yo máximo una acotación, en medio o al final. Y si necesito que el narrador intervenga otra vez, voy a separar el párrafo, voy a poner lo que va a decir el narrador ahí y luego voy a regresar a una raya de diálogo y empezar en un nuevo párrafo con lo siguiente. Y aquí también es, yéndome a lo que decías tú hace rato, de cómo vamos a separar los párrafos. Bueno, ok, tenemos una entrada de diálogo y su acotación debe de ser relevante a la persona que está hablando. Si se refiere a alguien más, va a ser un punto y aparte, un párrafo nuevo en donde va a hablar el narrador acerca de eso que otro está haciendo, otro está mirando, y luego regresamos al diálogo. Entonces también es algo en donde nos podemos fijar para ver cómo vamos a puntuar los diálogos y cómo vamos a generar esos párrafos de diálogo y de narración intercalados. Sí. Ay, me gusta, porque cuando uno va avanzando también en la puntuación de los diálogos y va mirando estas posibilidades de ir separando las ideas, algo va ocurriendo en nuestro interior. Usted dirá, Alejandra está loca. Pero aprender a estructurar un párrafo es prácticamente organizar internamente nuestra manera de nombrar el mundo. Cuando tenemos confusión en un párrafo, es muy probable que se parezca a la confusión que tenemos para interpretar ese mundo. Entonces, creo que vale por eso muchísimo la pena acercarse a trabajar en la estructura de un párrafo, identificar dónde está la idea principal, cuál es el acomodo que tienen los verbos en esa oración o en esas oraciones, identificar cuál es el verbo, que la acción primordial y cuáles van siendo las complementarias. Cuando uno se da el tiempo de hacer esas cosas, nuestra manera de entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro proceso creativo es mucho más lúcido, mucho más claro. La experiencia que tenemos, si a Amelio le consta, es que cuando entendimos justo solo ese tema de ¿y cuál es la idea principal? ¡Tada! Todo se clarificó. ¿Qué quiere decir? Que no es que no sepamos la respuesta,
Lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es la pregunta correcta. Entonces, creo que ese es el gran caminito que podemos tener como escritores en el momento en que decidimos serlo, así como tomar la etiqueta y ponérsela así, soy escritor, para caminar estos senderos de conocimiento que permitan que podamos comprender mejor cómo es nuestro proceso. Hay párrafos que son, creo, también muy difíciles. Y los más difíciles, me parece, es tanto el párrafo introductorio, que obviamente va al principio, y el párrafo final, el párrafo de cierre. Los dos me parece que son fundamentales para que la historia te atrape desde la introducción y para que la historia con el cierre te deje una sensación satisfactoria. Así que me gustaría preguntarle a Emilio. Emilio, ¿cómo te llevas con esos dos párrafos? El párrafo de introducción depende de qué es lo que esté escribiendo. Pero, por ejemplo, si voy a escribir un artículo de blog, ok, pues necesito poner la información de qué es lo que voy a hablar, de qué va a tratar, etcétera. Y entonces necesito poder dar la información pertinente para que se sepa cuál es el tema y por qué su importancia. Y entonces de ahí ya me voy a desarrollar. Y como dices, que el final sea contundente, sea importante. Ahora, si me voy a escribir un cuento, un inicio de novela, etcétera, entonces ese primer párrafo debe de ser igual un gancho. Pero para mí es importante que el gancho sea desde la primera oración. El primer párrafo es súper importante, pero la primera oración de ese primer párrafo para mí es vital, porque si no logro atrapar desde ahí, ya no atrapé. Entonces, necesita ser contundente, fuerte, necesita atrapar y necesita darme la información de el tipo de historia que estoy contando o que vas a leer. Si va a ser de ciencia ficción, bueno, que tenga algún elemento que me evoque a la ciencia ficción o a la fantasía o al terror o al romance, dependiendo de qué es lo que voy a escribir. Necesito identificar al personaje al que voy a seguir en esa escena. No necesariamente tiene que ser el personaje principal, pero sí el que voy a seguir en esa escena introductoria. Necesito plantear dónde están. Entonces, hay muchas cosas que ya necesito ir introduciendo en ese primer párrafo. El quién, cómo, cuándo, dónde y si puede el por qué, fabuloso. Y luego ya nos vamos al resto, ¿no? Entonces, sí, el primer párrafo es súper importante. Por eso es que me tardo tanto con hacer mis primeros párrafos. Cuando empiezo una historia, empiezo a escribir y escribo 2 o 3 párrafos y me regreso y los reescribo y los vuelvo a reescribir y los vuelvo a reescribir porque necesito que ese primer párrafo me dé el pie para el resto de la historia y que tenga también el tono que va a tener la historia, que tenga que ya él se sepa cuál va a ser la voz narrativa que va a tener. Si es graciosa, si es seca, si es muy, digamos, como profesional o va a ser jocosa, todo eso ya necesita estar desde el primer párrafo y por eso lo escribo y lo reescribo y lo reescribo y lo reescribo hasta que estoy contento con eso y me sigo. Esto no quiere decir que no lo voy a reescribir una vez terminada la historia, pero eso me da un pie para comenzar y comenzar bien. Y creo que este tip que nos das ahora con tu proceso creativo puede servirle a muchas personas, porque a veces eso, no sabemos cómo arrancar. Y cuando retrabajamos y retrabajamos y retrabajamos un primer párrafo, aunque puede ser desesperante, debemos como abrazarlo
porque significa que nuestra psique, nuestro ser creador, lo que está haciendo es buscando toda la información que requiere para poder arrancar la historia. Y creo que a partir de esta unión de diferentes ideas, conceptos, personajes, territorios, en qué lugar, de qué personaje, qué edad tiene, qué está haciendo, o sea, se va haciendo uno muchas preguntas y las va respondiendo a partir de esos primeros enunciados. Prácticamente cuando se tiene un primer párrafo de esa naturaleza, armado de esa naturaleza, el resto de la historia va a fluir mucho más contundentemente. Va a ser más fácil que no nos perdamos en el camino, porque ya tenemos una dirección. Aunque pareciera que no sabemos muy bien a dónde vamos, todo ese trabajo ya lo construyó. Entonces, bueno, abracemos el que nos cueste un poco de trabajo arrancar la historia, porque hay una parte creadora que ya está haciendo el trabajo, aunque nosotros no lo sepamos. Y si por el contrario nos podemos seguir como hilo de media porque no necesitamos revisar nuestro primer párrafo, también abracemos esa posibilidad, porque aunque al final terminemos reescribiendo nuestro primer párrafo, hay que entender que cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de comenzar a escribir una historia y que no necesariamente va a ser la misma siempre y que no necesariamente se parece a la manera en que lo hacen otros. Entonces, creo que eso es muy importante, como ir identificando qué es lo que nos pasa de manera individual cuando estamos escribiendo y abrazar esa forma, independientemente si se parece a la anterior o si es muy distinta a la que tuvimos hace un día o 3 meses o 10 años. Entonces, me parece muy importante. Quiero regresar al párrafo y a uno de los párrafos que también me encantan, el tipo de párrafo descriptivo, que es uno de los que más se utiliza en literatura, ya sea para describir a un personaje, ya sea para describir un lugar, ya sea para describir una acción. Y es que cuando nosotros comenzamos a utilizar este tipo de párrafos, estamos también convocando a nuestra memoria y a nuestra capacidad de observación y nos pone a prueba. Porque cuando no hemos observado un objeto, no lo conocemos. Cuando no hemos observado a un personaje a detalle, a alguien como físicamente, y lo vamos casi, casi escaneando, quiere decir que no vamos a poder tener todas las herramientas para poder describir a ese personaje. Si no tenemos la capacidad de observación para medir la temperatura, los olores, la orografía, los colores, las texturas, el ambiente de un espacio, entonces nos va a ser un poco más difícil hacerlo en el papel. Incluso si no somos atentos a lo que nos está sucediendo emocionalmente, por dónde nos atraviesa la flecha en el corazón y qué es lo que nos hace mover la tripa, entonces difícilmente vamos a poder utilizar esa información para utilizarla en un párrafo descriptivo y hacer que nuestra historia tenga ese juguito, esa carnita jugosa a la hora de escribir. Entonces, ligo el párrafo descriptivo con nuestra capacidad de observación. Y la invitación es esa, a que podamos observar a mayor detalle todo el tiempo con nuestro modo lechuza encendido y poder así llevar a nuestra bolsita todas las experiencias que son necesarias al momento de escribir párrafos descriptivos. Para mí es importante que podamos describir correctamente y yo daría un ejercicio. Sentado en una cafetería, en un restaurante, en la banca del parque, donde sea, En la banqueta. sí, agarrar un cuaderno y ver quién está a nuestro alrededor, escribir un párrafo de cómo se ve la persona, escribir otro párrafo de cómo se ve el ambiente alrededor, escribir otro párrafo acerca de los olores, así como todas las sensaciones que nos trae el lugar, y luego otro párrafo más en donde unamos a todos esos
elementos, ¿no? Olores, sabores, colores, etcétera, con la descripción de la persona y entonces tratar de unir un poco cómo estamos vinculando las descripciones físicas con las descripciones del lugar y cómo interactúa el viento con el cabello, cómo, o sea, todo. Entonces ahí es importante el poder ver físicamente lo que estamos describiendo para después poder imaginarlo de una manera similar. Y eso me lleva al mostrar y no decir, ¿no? Exacto. Porque cuando unimos en estos párrafos descriptivos el personaje con la acción, con la emoción y con la ambientación, estamos creando prácticamente una imagen literaria que puede ser imborrable, porque ya le pusimos todos los ingredientes que se necesita para que alguien imagine. Entonces, creo que ahí está por eso es uno de mis párrafos favoritos, el párrafo descriptivo. Nos quedó en el tintero el párrafo que a lo mejor ya se acerca a nuestro final de podcast, pero el párrafo de cierre, el párrafo final. ¿Qué nos puedes decir de las últimas líneas, Emi? Bueno, las últimas líneas depende de cómo escribas tú, ¿no? Pero normalmente nos deberían referir a lo primero que escribimos. Nos deben de dar un cierre. Sí, a veces puede ser regresar al inicio si estamos con un cierre circular. Entonces, lo último nos va a referir a que es igual que el principio. No necesariamente tiene que ser exactamente las mismas palabras, pero por ejemplo, hay los libros de Patrick Rothfuss de Crónicas de un asesino de reyes empiezan hablando de que hay 3 silencios y menciona cada uno de los silencios. Y el último párrafo del libro concluye otra vez con esos 3 silencios. El siguiente libro abre con los 3 silencios y termina con los 3 silencios. Y esperemos que el tercer libro y último, cuando eventualmente lo saque el barbón, seguramente también va a empezar y va a terminar con esos 3 silencios. Entonces, está empezando y terminando el libro llevándonos a las mismas frases, a las mismas oraciones, al mismo concepto. Ahora, si estoy escribiendo un cuento, voy a ver si lo que está terminando me está refiriendo a cómo comenzó y me va a marcar que es igual o que es opuesto, que hay una diferencia entre una cosa u otra. Si no me voy a referir exactamente a lo mismo que hay en el primer párrafo, por lo menos el mismo concepto. Y ahí necesitamos cerrar con algo fuerte, algo que se nos quede, algo que nos haga recordar esa historia a partir de esas últimas palabras que vamos a decir y cerrar con fuerza. Y a mí me encanta eso. Batallo de vez en cuando en conseguir esa última oración, pero es súper satisfactorio hacerlo. Sí, creo que a mí me pasa igual. Cuando llego al párrafo final o al que creo que ya este va a ser el de cierre, se me hace un poco escurridizo. A veces es el cierre para poder abrir el siguiente capítulo. A veces es ya el cierre final de un cuento, por ejemplo. Y lo que me encanta de los cierres es que a veces ahí es justo en donde se ubica la vuelta de tuerca y todo eso que veniste construyendo y que llevaste al lector, y incluso tú mismo te llevaste ahí pensando que iba a cerrar de una manera y le das la vuelta de tuerca y te lleva a otro lugar. Es decir, los finales sorpresivos. ¡Ay, esos me encantan! Me parece que son como esa cerecita del pastel cuando ya estás disfrutando lo que estás leyendo y al final la sorpresa. Hay que ser eso, muy ducho para llegar a ella. A veces no tanto, a veces es también como golpe de suerte. Pero cuando estás ahí, sabes que estás ahí porque tú también te sorprendes, porque a ti también te genera esa, pues no sé, chispa de emoción.
Entonces, bueno, yo disfruto también mucho esos párrafos, los párrafos finales, aunque sean un poco escurridizos. Quisiera terminar, Emi, si me lo permites, con un tema que también es muy importante cuando estamos hablando de párrafos y tiene que ver con el cómo se dividen los párrafos. Una obviedad, con un punto y aparte, ¿no? O sea, pues sí, obviamente, pero no siempre, o sea, sí siempre, pero de diferente manera. El estilo español, el estilo alemán, el estilo francés. ¿Nos quieres recordar esos estilos, Emi? Eh, Híjole, no recuerdo por nombre específicamente, pero bueno, hay distintas maneras en las que vamos a terminar y comenzar un párrafo. Cuando iniciamos, también va a depender de qué es lo que estemos escribiendo. Porque, por ejemplo, si vamos a tener un libro de una novela, el primer párrafo normalmente va a ir totalmente justificado, inicio y final. Pero los párrafos subsiguientes va a tener una, ¿cómo se llama? Una Sangría. especie de sangría, y entonces va a ir a renglón seguido. Si es punto y aparte, pero el siguiente párrafo inicia en el siguiente renglón con una sangría que nos va a mostrar cuál es la separación de un párrafo y otro. Ese es el estilo francés. Ok. Ahora, tenemos la otra, que es cuando tenemos un libro que es de autoayuda, que es un libro un libro técnico, etcétera. Normalmente ahí le vamos a dar un espacio más entre los párrafos y van a ir justificados derecha e izquierda. Entonces, ahí lo que nos muestra que es un párrafo distinto es esa línea en blanco entre cada uno de los párrafos. Entonces, para novela es con la sangría y renglón seguido, y para libros técnicos va a ser con un espacio y sin sangría. Y ese es el Alemán. Y alemán. es el que el interlineado cambia cada vez que cambiamos de párrafo. Exacto. Y y hay otro donde el primer párrafo siempre lleva una sangría negativa, o sea, pero no me acuerdo cómo se llama ese, y no es tan usado. Es el español. Sí. Sí, que no es tan usado, pero también existe. ¿Cuál es el que nosotros queremos utilizar? Bueno, depende de qué estamos escribiendo. Como dice Emi, puede ser un libro más técnico o puede ser más una novela, un cuento. A veces también resulta que dentro de una novela aparecen textos técnicos. Entonces, la manera de hacerlos presente es teniendo una separación diferente de párrafos, como si el personaje estuviera leyendo un informe. Entonces, la propia manera de plantear ese texto, pues requerirá otro tipo de interlineado, otro tipo de separación de párrafos. Entonces, como ven, el tema del párrafo está bien bonito y algo que me recuerda mucho a Emilio Calderón, pues es el calderoncillos que servían para separar los párrafos en los libros antiguos, donde todo iba a renglón seguido, porque pues había que aprovechar el papel, ¿verdad? Y no aprovechar cada pedacito de papel para poner lo que se tendría que poner. Y la manera de separar los párrafos de un calderón, de un calderoncillo, como le llaman también. Y pues eso siempre me da como risa, porque Calderón es Emilio Calderón. Entonces, eres un buen Así es. separador de párrafos. Sí. Y para que no los ubique, son en Word o en otros procesadores de texto, cuando vemos los caracteres no imprimibles, es lo que viene al final del párrafo, que es así como una bolita y una rayita hacia abajo con otra al lado. Entonces, ese es el calderoncillo.
que es lo que nos marca el final de un párrafo. Así es. Ah, qué maravilla. Pues me gusta mucho el tema de hoy. Yo me he divertido bastante. Espero que quienes nos hayan escuchado también se hayan divertido y hayan aprendido algo nuevo y se hayan identificado con algunas de las que como escritores tenemos cuando nos enfrentamos con los párrafos. ¿De qué manera podemos cerrar, Emilio Calderón? Pues a mí me gustaría invitarlos a que la próxima semana nos vean nuevamente en a esta misma batihora, en este mismo Vaticanal. Eh, No, no, no digas bati, bati, bati. Sería libre Lucanal así es. Y el tema y de la libre Luora. próxima, sí, el tema de la próxima semana va a ser precisamente finales de cuento, que también se puede utilizar para final de novela, pero nos vamos a ir específicamente a finales de cuento. ¿Cuáles son? ¿De qué tipo hay? Y pues ahí obviamente vamos a recurrir a el párrafo final que nos va a cerrar el cuento. Entonces, con eso quisiera yo cerrar Muy bien. el día Quiero de decir que ya le estuvimos dando algunas pistas. Así es. Bueno, pues me encanta. Estas pistas nos van a llevar al siguiente podcast y espero que también los lleve a nuestros siguientes posteos del blog de www.librelulaeditores.com. Obviamente usted nos está siguiendo en Facebook, ya pronto estará toda esta información. Y por supuesto le pedimos que se acerque también a nuestro Instagram. Ahí están también apareciendo algunos posteos, algunos tips de escritores, algunos retos de escritores y por supuesto también algunos testimonios, porque la verdad es que hemos tenido a bien recuperar algunas frases, algunos conceptos que nos han hecho llegar nuestros usuarios. Yo les iba a llamar víctimas, pero nuestros usuarios, nuestros autores. Y creo que eso, que nos da la oportunidad de reconocer cuánto hemos crecido nosotros como cabezas de proyecto, pero también como escritores que estamos de la mano de otros escritores aprendiendo cosas nuevas, tanto para enseñarlas como también para refrendarlas y aprenderlas juntos. 3 o 4 oportunidades para acercarnos a las letras en talleres. Los lunes con la tómbola literaria, los martes con Jacarandas, espacio femenino para reescribir nuestra historia, los miércoles con el atelier de escritores y los sábados con nuestro seminario de producción literaria. Quiero nada más de clic y pida la información, que ahí estaremos atentos a su mensaje. Por ahora, pues creo que es tiempo de despedirnos de mí y de mi parte, pues nada más agradecer, darle las gracias a Emilio por hacer siempre una extraordinaria mancuerna y por supuesto a todos los que forman parte de nuestra comunidad y a quienes tienen a bien escucharnos hoy y ser parte ya también de Libre Lula Editores. Y nos faltó un taller que vendrá próximamente, a mediados del próximo mes. Les daremos la fecha exacta, que es cómo escribir diálogo. Excelente. Muy bien. Pues que tengan una excelente semana y aquí nos vemos el próximo miércoles. Sigan creando.